En los vastos llanos de Canaán, donde las estrellas parecían hablar en susurros antiguos y los vientos cargaban secretos olvidados, nacieron dos hijos de un mismo padre, pero marcados por destinos opuestos. Rubén, el primogénito de Jacob, llevaba en sus hombros el peso de una herencia que no comprendía del todo, mientras que Neftalí, nacido del dolor y la lucha de una mujer olvidada, caminaba con la agilidad de un ciervo y la intuición de los que han nacido entre sombras. Rubén fue bendecido con la fuerza del primero, pero también con la maldición de las decisiones apresuradas. Su alma, noble pero inestable, fue puesta a prueba una y otra vez hasta que un solo acto lo hizo tambalear ante los ojos de su padre y de Dios. Neftalí, en cambio, siempre estuvo en los márgenes, silencioso, veloz, observador. Nadie lo temía, pero pocos sabían que tras su calma habitaba una furia dormida, alimentada por siglos de desprecio hacia los hijos de las siervas. ¿Qué secretos guardaban estos dos hermanos tan distintos y tan unidos por la sangre de Jacob? ¿Qué fuerzas invisibles movían sus caminos hacia destinos que ni los cielos se atrevieron a revelar por completo? Una traición, una revelación, un llamado ancestral. Los hijos del patriarca están por despertar, y con ellos una historia que cambiará el curso de las 12 tribus para siempre. El nacimiento de Jacob no fue un evento ordinario. Desde el principio, su historia estuvo cargada de un aura de misterio y presagio. Rebeca, esposa de Isaac, llevaba mucho tiempo deseando tener hijos. La promesa de descendencia que Dios había hecho a Abraham parecía amenazada por la ausencia de un heredero. Pero finalmente, Rebeca concibió, y con ello llegaron días de incertidumbre y ansiedad. Durante su embarazo, algo inusual ocurría. Rebeca sentía un constante tumulto en su vientre, como si una batalla secreta se estuviera librando en su interior. Aquella agitación era tan intensa que Rebeca, angustiada, buscó la guía divina. En su oración, Dios le reveló un mensaje inquietante. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esa revelación no solo alivió su incertidumbre, sino que sembró en ella una mezcla de temor y expectación. 2 naciones luchaban por el dominio desde antes de nacer, y sus hijos, de algún modo, estarían destinados a un conflicto que cambiaría el curso de la historia. El día del nacimiento llegó con un aire de tensión palpable. Los sirvientes y parteras se apresuraban en el campamento de Isaac, mientras Rebeca luchaba en el momento culminante del parto. Finalmente, el primer niño salió al mundo. Era robusto, rojizo y cubierto de vello, tanto que parecía envuelto en un manto de piel. Lo llamaron Esaú, que significa velludo. Pero antes de que los gritos de asombro pudieran apagarse, un segundo bebé emergió, sujetando firmemente el talón de su hermano, como si no estuviera dispuesto a dejarlo ir. Este segundo hijo fue llamado Jacob, cuyo nombre podría traducirse como el que toma por el talón o el que suplanta. La escena no pasó desapercibida. Los murmullos de los presentes se propagaron como fuego en seco. El menor se aferra al mayor. ¿Qué significará esto? Isaac, observando con seriedad, no dijo una palabra, pero en su mente resonaba la promesa divina a Abraham, su padre. Aquellos niños serían más que hermanos. Serían el inicio de algo mucho más grande y también más peligroso. Con el paso de los días, el contraste entre los 2 hermanos comenzó a ser evidente. Esaú, de carácter salvaje y enérgico, parecía destinado a dominar los campos y los montes, mientras que Jacob, tranquilo y astuto,
observaba el mundo con una mirada calculadora. La rivalidad que había comenzado en el vientre de su madre no tardaría en manifestarse en formas más profundas y complejas, marcando sus vidas para siempre. Desde aquel día, las palabras de Dios resonaban como un eco constante en la mente de Rebeca. Sabía que la relación entre sus hijos no sería sencilla. Dos destinos irreconciliables se habían entrelazado en su hogar, y el desenlace de esa lucha apenas comenzaba. El robo de la primogenitura. En su juventud, Jacob demostró ser astuto, pero su astucia no era común, sino la de alguien que entendía la importancia de cada oportunidad, incluso las más insignificantes. Esa astucia, sin embargo, también estaba teñida de ambición. Por su parte, Esaú era un hombre impulsivo, más interesado en satisfacer sus deseos inmediatos que en reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Un día, Esaú regresó del campo, exhausto y hambriento. El aroma de un guiso de lentejas cocinado por Jacob llenaba el aire, y el mayor de los hermanos, sin pensarlo 2 veces, pidió un plato. Jacob, viendo la oportunidad, no perdió el tiempo. «Te daré de comer, pero a cambio, dame tu derecho de primogenitura». Esaú, en su agotamiento, despreció el valor de su herencia. «Estoy al borde de la muerte. ¿De qué me sirve la primogenitura?», exclamó mientras aceptaba el trato. Aquella decisión, aparentemente trivial, selló un destino que ni siquiera Esaú alcanzó a comprender. Sin embargo, el momento más crucial de esta historia llegó tiempo después, cuando Isaac, ya anciano y ciego, decidió otorgar su bendición al hijo mayor, Esaú. Esta bendición era más que palabras, era una transferencia de autoridad, prosperidad y liderazgo espiritual. Rebeca, recordando la promesa de Dios sobre Jacob, urdió un plan para que su hijo menor recibiera esa bendición. Jacob, disfrazado con las ropas de Esaú y cubierto de pieles de cabra para imitar la textura velluda de su hermano, se presentó ante Isaac. Con voz temblorosa pero decidida, se hizo pasar por Esaú. Isaac, aunque dudoso al principio, finalmente pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas. «Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Cuando Esaú descubrió el engaño, un grito de furia llenó la tienda de Isaac. Su dolor no era solo por la pérdida de la bendición, sino porque comprendió que aquello era irrevocable. Lleno de ira, juró matar a Jacob tan pronto como muriera su padre. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo menor, lo envió lejos, a la casa de su hermano Labán, iniciando así un nuevo capítulo en la vida de Jacob, lleno de intrigas, encuentros divinos y nuevos conflictos. La huida a Padán Aram. Jacob partió al amanecer, dejando atrás todo lo que conocía. La amenaza de Esaú pesaba sobre él como una sombra, y cada paso hacia Padán Aram lo acercaba a un futuro incierto. Una noche, agotado por la travesía, se recostó en el suelo árido, usando una piedra como almohada. Fue entonces cuando un sueño extraordinario lo envolvió. En su visión, Jacob vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima, el Señor se manifestó, diciendo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas». Jacob despertó con el corazón acelerado.
consciente de que aquel lugar no era ordinario. Marcó la piedra como señal y llamó al sitio Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto, comprometiéndose a servir al Señor si éste cumplía su promesa. Al llegar a Padán Aram, Jacob encontró refugio en la casa de su tío Labán. Pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto se tornó en una red de engaños y dificultades. Enamorado de Raquel, la hija menor de Labán, Jacob accedió a trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán lo engañó, entregándole a Lea, la hermana mayor. Indignado, Jacob confrontó a su tío, quien justificó su acción alegando las costumbres locales. Finalmente, Jacob acordó trabajar otros 7 años para poder casarse también con Raquel. La vida en Padán Aram no fue fácil. Jacob trabajó durante 20 años bajo las condiciones opresivas de Labán, enfrentando constantes manipulaciones. A pesar de ello, su astucia y el favor de Dios le permitieron prosperar, acumulando un gran número de animales y sirvientes. Durante este tiempo, Jacob tuvo hijos con Lea, Raquel y sus siervas, Bilha y Zilpa, formando así las bases de las 12 tribus de Israel. Cada día en Padán Aram fue una prueba de paciencia y resistencia para Jacob. Su amor por Raquel y su determinación de cumplir con el propósito divino lo mantuvieron firme, incluso cuando todo parecía en su contra. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que el destino lo llamaba de vuelta a Canaán, al lugar donde su historia había comenzado. El regreso a Canaán. Después de años de tensiones y manipulaciones bajo la tutela de Labán, Jacob decidió regresar a su tierra natal. La incertidumbre lo rodeaba, pues el recuerdo de la ira de Esaú seguía fresco en su mente. Con su familia y bienes acumulados, Jacob emprendió el largo y peligroso viaje de regreso a Canaán, guiado por la promesa de Dios y con un corazón lleno de dudas. Durante el trayecto, Jacob no podía ignorar el temor que le provocaba el inminente encuentro con su hermano. Esaú, el hombre al que había suplantado, podría todavía albergar rencor e incluso buscar venganza. Consciente del peligro, Jacob envió mensajeros por adelantado con regalos, ovejas, cabras, camellos y bueyes. Era un gesto de reconciliación, un intento desesperado de calmar cualquier furia persistente. La noche previa al encuentro, Jacob se encontró solo, en una inquietante soledad que solo aumentaba su ansiedad. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. La contienda duró toda la noche, un combate físico y espiritual que parecía trascender lo terrenal. Jacob, herido en la cadera durante la pelea, se negó a soltar a aquel hombre hasta recibir una bendición. Finalmente, el hombre le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Al amanecer, Jacob quedó cojeando, marcado físicamente por aquella experiencia, pero transformado espiritualmente. Su nuevo nombre, Israel, simbolizaba su lucha y su perseverancia, un presagio del destino de la nación que surgiría de él. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Cuando finalmente se encontró con Esaú, el momento estuvo cargado de tensión. Sin embargo, en un giro inesperado, Esaú lo abrazó y lo perdonó. Las lágrimas reemplazaron al rencor, y los hermanos, separados por el engaño y la distancia,
cerraron un capítulo de conflicto que había definido sus vidas. Aunque tomaron caminos separados, aquella reconciliación marcó un nuevo comienzo para Jacob, que continuaría su camino como el patriarca de una gran nación. Vida posterior. Jacob se estableció nuevamente en Canaán, pero su vida no fue tranquila. Entre sus numerosos hijos, José, el hijo primogénito de Raquel, era su favorito, algo que no pasó desapercibido para sus hermanos. La envidia creció en ellos hasta el punto de que tramaron un plan para deshacerse de él. En un acto de traición, vendieron a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, y luego engañaron a Jacob haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. La pérdida de José sumió a Jacob en un profundo dolor que nunca lo abandonó por completo. Durante años, vivió con la amarga creencia de que su hijo más amado estaba muerto. Mientras tanto, José ascendió en Egipto, desde la esclavitud hasta convertirse en un hombre de gran poder, la mano derecha del faraón. Cuando la hambruna azotó la región, Jacob y su familia se vieron obligados a buscar alimento en Egipto. Fue allí donde ocurrió el reencuentro más inesperado y emotivo. Jacob descubrió que José no solo estaba vivo, sino que era quien ahora sostenía el poder para salvar a su familia de la hambruna. Las lágrimas de alegría y reconciliación inundaron los corazones de padre e hijo. Jacob pasó sus últimos años en Egipto, rodeado de su familia. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y otorgó una bendición especial a los hijos de José, Efraín y Manasés, asegurando que su linaje continuara con la promesa de Dios. Fue enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, dejando un legado que perduraría como el padre de las 12 tribus de Israel. Muerte y legado. Jacob se estableció nuevamente en Canaán, pero su vida no fue tranquila. Entre sus numerosos hijos, José, el hijo primogénito de Raquel, era su favorito, algo que no pasó desapercibido para sus hermanos. La envidia creció en ellos hasta el punto de que tramaron un plan para deshacerse de él. En un acto de traición, vendieron a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, y luego engañaron a Jacob, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. La pérdida de José sumió a Jacob en un profundo dolor que nunca lo abandonó por completo. Durante años, vivió con la amarga creencia de que su hijo más amado estaba muerto. Mientras tanto, José ascendió en Egipto, desde la esclavitud hasta convertirse en un hombre de gran poder, la mano derecha del faraón. Cuando la hambruna azotó la región, Jacob y su familia se vieron obligados a buscar alimento en Egipto. Fue allí donde ocurrió el reencuentro más inesperado y emotivo. Jacob descubrió que José no solo estaba vivo, sino que era quien ahora sostenía el poder para salvar a su familia de la hambruna. Las lágrimas de alegría y reconciliación inundaron los corazones de padre e hijo. Jacob pasó sus últimos años en Egipto, rodeado de su familia. Antes de morir, reunió a sus 12 hijos y les dio una bendición, que era más que palabras. Era una profecía sobre el destino de cada uno de ellos y de las tribus que surgirían de su linaje. Judá sería la tribu real, mientras que José recibiría una doble porción a través de sus hijos, Efraín y Manasés. Finalmente, Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado perduró a través del pueblo de Israel, una nación formada por sus descendientes y su fe en las promesas divinas. De entre los hijos de Jacob, cada uno con su carácter único y su destino marcado, surgió uno que nunca destacó por la fuerza ni por el liderazgo abierto, pero cuya presencia era imposible de ignorar: Neftalí. Desde su nacimiento,
envuelto en la rivalidad de dos mujeres desesperadas. El silencio que lo rodeaba parecía gritar más fuerte que cualquier batalla. Algo oscuro y profundo acompañaba cada uno de sus pasos, como si fuera portador de un secreto que ni él mismo comprendía. Jacob lo observaba con una inquietud que no lograba disipar. Mientras los demás hijos competían por poder, por tierras o por el favor divino, Neftalí parecía caminar por un sendero invisible, uno que lo alejaba de las disputas terrenales. Su nombre, Milucha, era un eco de las circunstancias de su nacimiento, pero tal vez también una profecía de lo que estaba por venir. En ocasiones, Jacob juraba que los ojos de su hijo veían más allá del presente, como si cargara con un conocimiento que trascendía lo humano. Las noches eran las más inquietantes. Neftalí, aún siendo un niño, solía desaparecer de la vista de los demás, buscando refugio bajo las estrellas. ¿Qué buscaba en ese cielo infinito? ¿A quién escuchaba en el silencio? Algunos decían que hablaba con sombras. Otros creían que en sus sueños había visiones de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Jacob, que había soñado con ángeles y luchado con Dios, no podía descifrar a su propio hijo. ¿Era Neftalí un emisario del Altísimo o un presagio de algo más oscuro? En las tierras antiguas, donde cada paso era una lucha por sobrevivir y cada decisión podía cambiar el destino de una nación, Neftalí se convirtió en un enigma que inquietaba incluso a sus propios hermanos. Mientras unos lo consideraban un soñador, otros temían lo que pudiera significar su presencia. Y Jacob, el patriarca que llevaba el peso de la promesa divina, no podía evitar preguntarse: ¿qué destino escondía este hijo nacido de la lucha, pero marcado por el misterio? Esta es la historia de Neftalí, el hijo que no buscó la gloria, pero cuyo camino sería el más inesperado. Un camino lleno de intrigas, secretos y revelaciones que podrían cambiar el curso de las 12 tribus de Israel. ¿Qué fuerza lo movía? ¿Qué verdad lo seguía? Adéntrate en esta historia, pero ten cuidado. Lo que descubras podría cambiar tu percepción de todo lo que creías saber. Nacimiento de Neftalí. La lucha en el corazón del campamento. En los días en que Jacob habitaba en Canaán, las tensiones en su familia se entretejían como los hilos de un tapiz complicado, donde cada miembro tenía su lugar, pero ninguno estaba libre de rivalidades. En este entorno nació Neftalí, sexto hijo de Jacob y el segundo de Bilha, la sierva de Raquel. Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente, vivía bajo la sombra de una amargura persistente. Su hermana Lea, con quien competía desde el momento en que ambas fueron dadas en matrimonio, había dado a luz a varios hijos, asegurando su posición en la familia. Raquel, en cambio, permanecía sin hijos, una condición que la sociedad de la época consideraba una deshonra. Una noche, en la soledad de su tienda, Raquel tomó una decisión que cambiaría el curso de la familia. Con lágrimas en los ojos, llamó a Bilha, su sierva, y le habló en voz baja, casi susurrando: «Bilha, tú eres mi esperanza. Yo no puedo darle hijos a Jacob, pero tú lo harás en mi lugar. Será como si nacieran de mí». Bilha, fiel a su señora, asintió. No había elección en su posición como sierva, pero había lealtad en su corazón. Esa misma noche, Jacob recibió la noticia, y aunque el peso de la decisión recaía principalmente en Raquel y Bilha, él accedió, sabiendo que su amor por Raquel le exigía aceptar cualquier solución que aliviara su sufrimiento. Meses después, cuando llegó el momento del parto, Raquel permaneció junto a Bilha, sosteniéndola mientras daba a luz. Cuando el llanto del recién nacido llenó la tienda, Raquel sintió un destello de esperanza en su corazón.
Cuando Raquel tomó al recién nacido en sus brazos, una mezcla de emociones se agitó en su interior. Había esperado tanto tiempo para sentir este momento, pero no era exactamente como lo había imaginado. Este hijo no había salido de su propio vientre, sino del de su sierva Bilha. A pesar de eso, en el rostro del pequeño, Raquel vio una chispa de triunfo que mitigaba, al menos por un instante, la amargura que cargaba. Sosteniéndolo con manos temblorosas, miró a Bilha, que yacía exhausta pero serena, y luego fijó su mirada en el pequeño. Las lágrimas empezaron a caer mientras sus labios pronunciaban con firmeza: Neftalí. Su nombre será Neftalí, porque con grandes luchas he luchado contra mi hermana, y he prevalecido. El nombre resonó en el aire de la tienda como una declaración. Lucha, pensaron los presentes. Era un reflejo claro de la batalla silenciosa que había marcado los días de Raquel desde que Lea comenzó a dar hijos a Jacob. Este niño, aunque nacido de Bilha, era su respuesta a esa rivalidad. Con cada hijo que Lea había tenido, Raquel había sentido la brecha entre ella y Jacob ensancharse, y cada noche había llorado en silencio, preguntándose por qué Dios la había cerrado. Pero ahora, Neftalí era su esperanza, su arma en esta interminable contienda emocional. Raquel no veía en el niño solo un hijo, lo veía como un símbolo, una victoria sobre las sombras que la habían perseguido desde el día en que vio a su hermana convertirse en la madre de los primeros hijos de Jacob. Lea, al escuchar el nombre desde la distancia, sintió el filo de las palabras. Era imposible ignorar el mensaje que Raquel enviaba con cada sílaba. Neftalí no era solo un niño. Era un recordatorio constante de la lucha que se libraba en silencio entre las dos hermanas. Esa lucha no era solo por el amor de Jacob, sino por la validación, el lugar en la historia y quizás por el favor divino. En los días que siguieron, el nombre de Neftalí comenzó a resonar en el campamento. Para algunos, como Bilha, era un nombre lleno de significado y propósito. Para otros, como Lea y sus hijos, era una provocación, una bandera levantada en medio de una tregua frágil. Jacob, al oír a Raquel pronunciar ese nombre por primera vez, permaneció en silencio. Comprendía lo que significaba para su amada esposa, pero también sabía que el nombre era un eco de la constante división que plagaba a su familia. Aún así, cuando levantó al niño en sus brazos, vio en él no solo lucha, sino potencial. Quizás este hijo, nacido en el fuego de la discordia, podría traer un día la paz que tanto necesitaban. Sin embargo, no todo en este nacimiento fue motivo de alegría. A pesar del nombre, mi lucha, que reflejaba el alivio temporal de Raquel, la tensión en el campamento no disminuyó. Lea, observando desde la distancia, interpretó el evento como un desafío directo a su posición. Los hermanos mayores, hijos de Lea, miraban al pequeño Neftalí como un símbolo de la rivalidad entre sus madres, un nuevo motivo para las divisiones que ya se gestaban en la familia. En su cuna, Neftalí dormía tranquilo, sin saber que había nacido en el centro de un torbellino emocional que moldearía su vida desde el principio. Pero incluso en aquel caos había una semilla de esperanza. Jacob, al mirar a su nuevo hijo, vio algo especial, un destello en sus pequeños ojos que lo llevó a pensar: este será un corredor entre las tensiones de su familia, un ciervo que salte entre las montañas de nuestras luchas. Así, con su nacimiento, Neftalí no solo se convirtió en un hijo más de Jacob, sino en un símbolo de las luchas internas que definían a la familia, y quizás una promesa de que incluso en medio del conflicto, algo bueno podía surgir. Desde sus primeros días,
Neftalí vivió en un campamento donde la unidad de la familia era tan frágil como una vasija de barro en manos torpes. Jacob, su padre, había formado un hogar con 4 mujeres: Lea, Raquel, Bilha y Zilpa. De estas uniones nacieron 12 hijos, cada uno marcado por su origen y las intrincadas dinámicas entre sus madres. Neftalí, el 6º hijo de Jacob y el 2º de Bilha, encontró su lugar en este grupo tan complejo como tumultuoso. La división entre las mujeres se reflejaba claramente en los hijos. Los hijos de Lea, encabezados por Rubén, el primogénito, solían imponer su autoridad por su posición como descendientes de la esposa principal de Jacob. Sin embargo, los hijos de Raquel, tanto José como Benjamín, gozaban de un favor evidente por parte de Jacob, lo que generaba envidia y resentimiento. Neftalí, junto con su hermano Dan, hijos de Bilha, ocupaba un lugar intermedio, a menudo atrapado entre estos dos polos de influencia. Los días en el campamento estaban marcados por miradas cargadas de rivalidad y comentarios velados entre los hermanos. Aunque compartían un padre y un propósito común como familia nómada, las lealtades se dividían a menudo según la madre de cada hijo. Neftalí, aunque joven, comprendió desde muy temprano que debía caminar con cautela entre los distintos bandos. Lea, aunque no mostraba abierta hostilidad hacia los hijos de Bilha, nunca perdía la oportunidad de recordar que sus hijos eran los mayores y, por tanto, los legítimos herederos del linaje de Jacob. Zilpa, por su parte, trataba de mantener a sus hijos, Gad y Aser, al margen de las disputas, pero en un campamento donde cada acción tenía implicaciones políticas, esa neutralidad era difícil de sostener. Neftalí observaba en silencio, con la agilidad de un ciervo que esquiva a sus depredadores, cómo estas tensiones moldeaban el día a día de su familia. Aprendió a moverse entre los distintos grupos con astucia, formando alianzas sutiles sin comprometerse por completo con ninguno. Esta habilidad lo protegió, pero también lo convirtió en un enigma para sus hermanos, quienes no siempre podían prever en qué lado estaría. Si había alguien en quien Neftalí confiaba, era su hermano mayor Dan, también hijo de Bilha. Compartían no solo la sangre, sino también la experiencia de ser hijos de una madre que no era ni la esposa principal ni la favorita. Ambos entendían el equilibrio delicado que debían mantener para sobrevivir en el dinámico y a menudo hostil ambiente familiar. Dan, de carácter más fuerte y protector, a menudo tomaba la iniciativa en defender a Neftalí cuando surgían disputas. Neftalí, más ágil y persuasivo, sabía cómo evitar confrontaciones mayores. Juntos, formaban un dúo complementario que los hacía menos vulnerables frente a las tensiones entre los hijos mayores y los favorecidos. A pesar de su juventud, Neftalí era un observador agudo. Mientras trabajaba junto a sus hermanos en los campos o cuidaba los rebaños de Jacob, notaba los pequeños gestos que hablaban de las relaciones subyacentes, la forma en que Rubén, como primogénito, imponía su presencia, la camaradería silenciosa entre los hijos de Zilpa y la especial atención que Jacob dedicaba a José, lo que encendía chispas de resentimiento entre los demás. Neftalí, aunque más silencioso y neutral que muchos de sus hermanos, no era indiferente a estas dinámicas. Con cada día que pasaba, aprendía a navegar las aguas turbulentas de su familia, una habilidad que más tarde sería crucial en los eventos que transformarían sus vidas. Jacob, a pesar de las complejidades de su familia y las tensiones que se respiraban en el campamento, era un padre que trataba de valorar a cada uno de sus hijos. Para él, cada niño representaba una pieza en el intrincado rompecabezas de las promesas divinas que Dios le había hecho. La multiplicación de su descendencia, el surgimiento de una gran nación,
y la continuidad del pacto establecido con Abraham y Isaac. Entre todos sus hijos, Neftalí tenía un lugar especial. Como hijo de Bilha, la sierva de Raquel, Neftalí no solo era una extensión de la descendencia de Jacob, sino también un reflejo del amor que sentía por Raquel. Cada vez que Jacob veía a Neftalí correr por los campos o escuchaba su risa mientras jugaba con los otros niños, sentía una conexión especial que iba más allá de las rivalidades y los conflictos familiares. En los ojos de Jacob, Neftalí representaba algo más que un hijo nacido de una relación complicada. Él veía en Neftalí la gracia y la ligereza que tantas veces habían estado ausentes en su vida llena de luchas. A menudo lo observaba con atención y reflexionaba en silencio. Este niño, hay algo en él que me recuerda que Dios puede traer belleza incluso en medio de las tensiones. Jacob había aprendido a ver las señales divinas en los detalles más pequeños. Neftalí, ágil y rápido, le recordaba un ciervo libre, capaz de moverse con gracia y adaptarse a cualquier terreno. Esta imagen quedaría grabada en su mente y más tarde se convertiría en parte de la bendición que le otorgaría en sus últimos días. Aunque Jacob tenía un amor evidente por José y Benjamín, los hijos de Raquel, se tomaba tiempo para mostrar a Neftalí un afecto especial que no siempre era visible para los demás. Neftalí, aún joven, buscaba la aprobación de su padre y se esforzaba por destacar en las tareas diarias. En esas pequeñas acciones, Jacob veía un reflejo del carácter de Raquel: determinación, resiliencia y un deseo de ser reconocido. En las noches tranquilas, cuando el campamento dormía, Jacob solía llamar a Neftalí y a su hermano Dan para que lo acompañaran mientras cuidaba los rebaños. Allí, bajo el cielo estrellado, les contaba historias de sus propios días como pastor en la casa de Labán. Esas historias no solo eran una lección de vida, sino también una forma de fortalecer su relación con ellos, especialmente con Neftalí, quien escuchaba con atención cada palabra. Recuerda esto, hijo mío, Dios está con nosotros incluso en nuestras luchas. Tu nombre es un recordatorio de que en la lucha hay bendición, le dijo Jacob una noche, colocando su mano sobre el hombro de Neftalí. En los ojos de Jacob, Neftalí era más que un hijo, era una señal de esperanza. Cada vez que lo veía correr libremente entre los rebaños, esquivando los peligros y adaptándose al terreno, Jacob sentía una paz que a menudo escapaba de su vida. Ese niño, nacido de la lucha entre Raquel y Lea, era una promesa de que incluso en medio de las divisiones, la gracia de Dios podía manifestarse. Neftalí, aunque joven, percibía el cariño especial de su padre. Ese amor silencioso lo impulsaba a crecer con confianza, a pesar de las tensiones que lo rodeaban. En su corazón, sabía que su lugar en la familia no dependía de las rivalidades, sino del propósito mayor que Jacob veía en él. El campamento de Jacob era una mezcla vibrante de actividad, donde las tareas diarias y las tradiciones familiares se entrelazaban con una tensión constante. En medio de esta atmósfera crecían los 12 hijos de Jacob, cada uno formando su propia identidad mientras lidiaban con las dinámicas complejas de una familia numerosa. Para Neftalí, la vida entre sus hermanos era como caminar en un campo minado. Cada paso debía ser calculado para evitar conflictos abiertos, aunque estos parecían inevitables. Desde pequeño, Neftalí aprendió que no todos los hermanos eran iguales a los ojos del campamento. Los hijos de Lea, liderados por Rubén, el primogénito, tenían una posición dominante. Su estatus como hijos de la primera esposa de Jacob les daba una autoridad implícita, y no dudaban en recordarlo a los demás. Gad y Aser, hijos de Zilpa, se mantenían al margen de las disputas, formando una alianza silenciosa entre ellos. Neftalí, junto a su hermano Dan, hijo también de Bilha, ocupaba un lugar intermedio en esta dinámica. No pertenecía al grupo dominante de los hijos de Lea ni al círculo privilegiado de los hijos de Raquel, pero tampoco era completamente ignorado. Esto lo convertía en un observador astuto,
capaz de moverse entre los diferentes grupos sin llamar demasiado la atención. Testigo de los celos hacia José. A medida que Neftalí crecía, los celos hacia José se volvieron imposibles de ignorar. No solo era el regalo de la túnica, sino también los sueños que José compartía con sus hermanos, visiones en las que él siempre ocupaba una posición superior. Rubén y Simeón eran los más vocales en su desdén, pero incluso los más callados, como Gad y Aser, no podían ocultar su molestia. Neftalí, aunque no participaba abiertamente en las discusiones, era testigo de las miradas cargadas de resentimiento y los murmullos que se intercambiaban en las noches alrededor del fuego. En más de una ocasión, escuchó a sus hermanos mayores planear formas de humillar a José, aunque nunca imaginó hasta dónde llegarían. Una tarde, mientras cuidaban los rebaños lejos del campamento, José llegó con noticias de su padre, luciendo su túnica como un estandarte. La tensión fue palpable. Rubén y Judá intercambiaron miradas, y Neftalí, aunque no entendía completamente lo que sucedía, sintió un nudo en el estómago. Algo estaba a punto de cambiar. Neftalí nunca mostró abiertamente hostilidad hacia José. Aunque entendía las frustraciones de sus hermanos mayores, también sentía una leve admiración por la confianza y la determinación de José. Sin embargo, sabía que su posición como hijo de Bilha lo hacía vulnerable si tomaba partido en las disputas. Esto lo llevó a adoptar una postura de observador, manteniéndose en los márgenes de los conflictos sin intervenir directamente. Este papel de neutralidad no lo eximió del peso emocional de las rivalidades. En su corazón, Neftalí sentía la división de su familia como una carga constante, una lucha silenciosa que lo obligaba a cuestionar su lugar en el plan de Dios. Las tensiones que presenció entre sus hermanos no solo definieron su infancia, sino que también moldearon su carácter, enseñándole a moverse con astucia y a valorar la paz, aunque a menudo ésta parecía inalcanzable. Aunque los conflictos internos eran frecuentes, Neftalí también percibía un vínculo subyacente entre todos ellos, una conexión que provenía de su herencia común. En sus momentos más optimistas, soñaba con un día en el que sus hermanos pudieran superar sus diferencias y unirse como una familia verdaderamente bendecida. Sin embargo, mientras los celos hacia José crecían, Neftalí supo que ese sueño estaba más lejos que nunca. Neftalí, el ciervo libre. Neftalí corrió por las colinas que rodeaban el campamento de su padre Jacob, sus pies ágiles como los de un ciervo joven. Desde niño, había aprendido a moverse con rapidez, ya fuera para reunir el ganado o esquivar las disputas de sus hermanos mayores. La vida en el clan era complicada, llena de tensiones que surgían de ser uno de los 12 hijos de un padre con 4 mujeres. Un día, mientras ayudaba a Bilha a cargar agua, su madre lo llamó aparte. «Hijo mío, nunca olvides que eres parte de algo más grande. Tu nombre significa lucha, y tu vida no será sencilla. Pero si aprendes a escuchar a Dios, tu lucha traerá frutos de bendición». Esas palabras lo acompañaron durante su juventud, especialmente cuando los conflictos en su familia alcanzaron un punto crítico con la preferencia de Jacob por José. Neftalí amaba a su hermano menor, pero no podía negar la incomodidad que la túnica multicolor provocaba en los demás. Cuando los hermanos conspiraron contra José, Neftalí se sintió atrapado. Aunque no lideró la acción, tampoco la detuvo. Durante años, el recuerdo de la venta de José lo atormentó, especialmente al ver la tristeza en los ojos de su padre. Cuando el hambre golpeó la tierra, Neftalí viajó con sus hermanos a Egipto para buscar comida. Allí, se sorprendió al descubrir que el gobernador poderoso que tenían frente a ellos era su propio hermano José. Fue un momento de reconciliación y redención para todos, incluido Neftalí, quien juró nunca más ser espectador de la injusticia. La tribu en el desierto. Después de la muerte de Jacob, Neftalí se convirtió en el patriarca de su tribu. Durante la esclavitud en Egipto, la tribu de Neftalí mantuvo la esperanza viva, recordando las promesas de Dios. Neftalí, en su vejez, transmitió a sus descendientes las palabras de su padre Jacob: «Serás como un ciervo suelto». Les habló de libertad, agilidad y la gracia de Dios, características que debían guiar a su tribu.
Durante el Éxodo, los hombres de Neftalí fueron conocidos por su velocidad y habilidad en la batalla. Cuando Moisés los organizó, se ubicaron al norte del campamento, vigilando los flancos más vulnerables. En el desierto, Neftalí vio cómo su tribu florecía a pesar de las dificultades, siempre moviéndose con la agilidad que Jacob había profetizado. Con el paso de los años, los descendientes de Neftalí se convirtieron en una tribu sólida y respetada dentro del pueblo de Israel. Cuando Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, la tribu de Neftalí, con su herencia de agilidad y fuerza, tuvo un papel destacado en la travesía por el desierto y la organización del campamento. En el Éxodo, cada tribu tenía una posición designada en el campamento, reflejando tanto su número como su función en la comunidad. La tribu de Neftalí fue asignada al flanco norte del campamento, junto con las tribus de Dan y Aser. Este grupo formaba una especie de guardia del norte, protegiendo al pueblo de posibles ataques provenientes de esa dirección. Con una fuerza de 53,400 hombres en edad de luchar, la tribu de Neftalí representaba una fuerza considerable dentro del ejército de Israel. Su posición estratégica no solo destacaba su capacidad militar, sino también su agilidad y adaptabilidad, características que se asociaban con el legado de su patriarca. En las largas marchas, Neftalí destacó como una tribu capaz de movilizarse rápidamente, ya fuera para responder a un ataque o para asegurar el abastecimiento del campamento. Esta agilidad fue fundamental en los momentos de crisis, especialmente cuando el pueblo enfrentó enemigos como los amalecitas. El papel en la organización del campamento. La vida en el desierto no era solo una cuestión de supervivencia, también era un tiempo de preparación y orden. La tribu de Neftalí contribuyó significativamente a la organización del campamento, asegurándose de que el flanco norte estuviera siempre listo para cualquier eventualidad. Los líderes de la tribu trabajaron en estrecha colaboración con las otras tribus del Grupo Norte, formando un frente unido y eficiente. Además de su función militar, la tribu de Neftalí también era conocida por su devoción a las leyes y mandamientos entregados por Moisés. En los momentos de adoración y celebración, los miembros de la tribu se destacaban por su entusiasmo y su fe, recordando a los demás que la agilidad no era solo física, sino también espiritual. Un legado de gracia y fuerza. A lo largo del Éxodo, la tribu de Neftalí se consolidó como un grupo esencial dentro del pueblo de Israel. Su legado de gracia y fuerza, heredado de su patriarca, se manifestó en cada acción, desde la protección del campamento hasta su participación en las batallas y su devoción en los momentos de adoración. Para los descendientes de Neftalí, la travesía por el desierto no era solo un tiempo de prueba, sino una oportunidad para honrar el nombre de su tribu y su lugar en la promesa divina. La batalla de los hombres de Neftalí, valentía en el monte Tabor. En los días oscuros de los jueces, cuando Israel sufría bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, el pueblo clamó al Señor por ayuda. La respuesta llegó en la figura de Débora, una profetisa y jueza cuya sabiduría y fe la convirtieron en un faro de esperanza. Entre las muchas tribus de Israel, Débora miró hacia la tribu de Neftalí, confiando en su valentía y lealtad para liderar la lucha por la libertad. Débora llamó a Barak, un líder militar de la tribu de Neftalí, y le dio un mandato claro: reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y prepararse para la batalla en el monte Tabor. Esta elección no fue accidental. Los hombres de Neftalí, herederos de una tradición de agilidad y fuerza, eran conocidos por su habilidad en combate y su disposición a obedecer el llamado divino, incluso frente a enemigos poderosos. El monte Tabor. Preparativos para la batalla. El monte Tabor, una elevación imponente en el valle de Jezreel, se convirtió en el escenario de los preparativos. Desde allí,
Los hombres de Neftalí y Zabulón podían observar el vasto ejército de Sísara, comandante de Jabín, que descendía sobre ellos con 900 carros de hierro, una fuerza aterradora en aquella época. Barak, aunque valiente, dudaba de su capacidad para liderar una batalla contra un enemigo tan formidable. Pero Débora, con su fe inquebrantable, lo fortaleció con palabras que resonaron como un mandato divino. ¿No te ha dicho el Señor, el Dios de Israel, que Él entregará a Sísara en tus manos? Ve, porque este día el Señor luchará por ti. Fue esa confianza, combinada con la fe de Débora, lo que finalmente convenció a Barak de avanzar. Pero Débora, comprendiendo la fragilidad humana de su líder, le advirtió que, aunque la victoria sería suya, la gloria sería entregada a una mujer, prediciendo así la participación decisiva de Jael, quien más tarde acabaría con Sísara. Cuando llegó el momento, Barak lideró a los 10,000 hombres desde la cima del monte Tabor hacia el campo de batalla. Los hombres de Neftalí descendieron con determinación, armados no solo con armas, sino con una fe inquebrantable en la promesa de Dios. En ese preciso instante, una tormenta sobrenatural se desató. Los cielos se oscurecieron y la lluvia torrencial convirtió el campo de batalla en un lodazal. Los carros de hierro de Sísara, diseñados para dominar en terrenos firmes, quedaron atrapados en el barro, volviéndose inútiles. Los hombres de Sísara, desorientados y aterrorizados, fueron incapaces de mantener su formación. Aprovechando el caos, los hombres de Neftalí y Zabulón lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Sus espadas brillaban en la lluvia, y sus gritos de batalla resonaban como truenos en el valle. Cada golpe asestado era un recordatorio de la promesa divina que los había llevado hasta allí. Sísara, viendo su ejército desmoronarse, abandonó su carro y huyó a pie, buscando refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Allí encontró su final. Jael, con astucia y valentía, lo mató mientras dormía, cumpliendo la profecía de Débora de que la gloria de la victoria recaería en manos de una mujer. La victoria en el monte Tabor no solo liberó a Israel de la opresión de Jabín, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia de la nación. Fue un testimonio del poder de Dios y de la valentía de los hombres de Neftalí y Zabulón, quienes, bajo la guía de Débora y Barak, enfrentaron lo imposible y salieron victoriosos. Los descendientes de Neftalí, fortalecidos por esta victoria, continuaron honrando el legado de su patriarca. La agilidad y gracia de un ciervo suelto, como Jacob había profetizado, se manifestaron en su disposición para obedecer el llamado de Dios y luchar por la libertad de su pueblo. Bendición final de Moisés. Antes de su muerte, Moisés pronunció una bendición sobre cada una de las tribus de Israel. En Deuteronomio, al bendecir a la tribu de Neftalí, Moisés dijo: Neftalí se saciará de favor y estará lleno de la bendición del Señor. Tomará posesión del occidente y del sur. Esta bendición no solo reflejaba el favor divino sobre la tribu de Neftalí, sino también su destino de prosperidad. La tribu recibió una porción de tierra fértil al norte de Israel, que incluía el área alrededor del mar de Galilea y partes del valle del Jordán. Este territorio era rico en recursos naturales, con tierras ideales para la agricultura y acceso a rutas comerciales, lo que aseguraba la prosperidad de la tribu. La herencia de Neftalí. El territorio de Neftalí, situado en una región estratégica, se convirtió en un lugar clave en la historia de Israel. Desde allí, los descendientes de Neftalí continuaron desempeñando un papel crucial en la defensa y el desarrollo de la nación. Además, su territorio se asoció con eventos importantes en la narrativa bíblica, como el ministerio de Jesús siglos después, ya que gran parte de su obra tuvo lugar en la región de Galilea, incluida la tierra que pertenecía a la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí dejó un legado que se destacó por su valentía en la batalla y su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Desde su papel en la victoria contra Sísara hasta la prosperidad de su territorio, los descendientes de Neftalí demostraron que las bendiciones pronunciadas por Jacob y Moisés sobre su patriarca se cumplieron de manera poderosa. Neftalí, descrito por Jacob como un ciervo suelto que pronuncia palabras hermosas, Génesis 49, 21, vivió en su descendencia como una tribu ágil, fuerte y llena de gracia divina, dejando una marca imborrable en la historia de Israel.
Siglos después, los descendientes de Neftalí lucharon bajo el liderazgo de Débora, la profetisa. Inspirados por el legado de su patriarca, los hombres de Neftalí combatieron con valentía contra Sísara, trayendo victoria a Israel. Cuando Josué distribuyó la tierra prometida, la tribu de Neftalí recibió una región fértil al norte, junto al mar de Galilea. Allí, cumplieron la bendición de Moisés. Neftalí se saciará de favor. Desde su tierra, los descendientes de Neftalí continuaron sirviendo a Dios y a su pueblo, portando siempre la memoria de un hombre que aprendió a superar las luchas con fe y agilidad. Rubén ocupa un lugar especial en la historia del pueblo de Israel, al ser el primogénito de Jacob. En el contexto cultural de la época, el primogénito gozaba de privilegios únicos. Se esperaba que heredara una doble porción de la herencia familiar y asumiera el rol de líder en la familia. Sin embargo, la vida de Rubén estuvo marcada por tensiones derivadas de las preferencias afectivas de su padre. Lea, su madre, se encontraba en una posición vulnerable dentro de la familia. Aunque fue la primera esposa de Jacob, su matrimonio fue producto de un engaño orquestado por su padre, Labán, y Jacob nunca la amó como a Raquel. Este desbalance afectivo no solo influyó en la relación entre Jacob y Lea, sino que también condicionó las interacciones entre los hijos de Jacob, quienes crecieron en un ambiente de celos y competencia. Rubén, como hijo mayor, probablemente sintió el peso de las expectativas familiares, pero también tuvo que lidiar con el constante recordatorio de que su madre no era la preferida. Este contexto ayudó a forjar un carácter complejo en Rubén, que más adelante se verá reflejado en sus decisiones y errores. Por un lado, mostraba un sentido de responsabilidad hacia sus hermanos menores. Por otro, sus acciones reflejaban un conflicto interno, resultado de la lucha por ganar el reconocimiento y afecto de su padre. Significado del nombre. El significado del nombre de Rubén. Mira, un hijo, he aquí un hijo, encierra una profunda carga emocional y simbólica dentro de la narrativa bíblica. En hebreo, Reuben se compone de las raíces Ra, Ber y Ben, hijo, expresando la exclamación de Lea al concebir a su primer hijo con Jacob. Este nombre no solo celebraba la llegada de un primogénito, sino que también era un grito de esperanza y reconocimiento en un contexto de competencia afectiva. Lea eligió el nombre con la esperanza de que este hijo consolidara su posición frente a Jacob, quien prefería a Raquel. En Génesis 29, 32, Lea dice: «El Señor ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará». Estas palabras reflejan no solo el gozo de la maternidad, sino también el anhelo de ser amada y valorada. Así, Rubén nació no solo como un símbolo de alegría, sino también como una respuesta al dolor y la búsqueda de validación de su madre. Sin embargo, este significado también proyecta el peso emocional que Rubén cargó desde su nacimiento. Él fue percibido como una posible solución a las tensiones maritales, un intento de Lea por inclinar el afecto de Jacob hacia ella. Este trasfondo marcó el inicio de una vida en la que Rubén no solo sería el primogénito, sino también un símbolo de las dinámicas conflictivas de su familia. Primogénito con un papel limitado. Rubén, como primogénito de Jacob, estaba destinado a ocupar un lugar privilegiado en la familia. Según las costumbres de la época, el primogénito recibía una doble porción de la herencia y era visto como el líder natural de la casa, encargado de mantener la cohesión familiar y de continuar el legado del linaje. Sin embargo, la trayectoria de Rubén muestra cómo estas expectativas se vieron frustradas por sus propias decisiones y el contexto familiar. El liderazgo de Rubén se vio comprometido por su carácter impulsivo, lo que lo llevó a cometer errores graves. El episodio más significativo fue cuando se acostó con Bila, la concubina de su padre Jacob, Génesis 35, 22. Este acto no solo fue una transgresión moral y una falta de respeto hacia su padre,
sino que también significó una pérdida irremediable de confianza y honor. En consecuencia, Jacob lo descalificó como heredero principal, lo que quedó registrado en la bendición final de Jacob a sus hijos. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, pero inestable como el agua, no tendrás preeminencia. Génesis 49, 3-4. Además, el liderazgo natural de Rubén fue opacado por otros hermanos que demostraron mayor determinación y carácter. Judá asumió un papel de líder entre los hermanos, intercediendo en momentos clave, como cuando abogó por la vida de Benjamín. José, por otro lado, destacó por su capacidad de liderazgo y su conexión directa con los planes divinos, lo que lo llevó a ser exaltado en Egipto. A pesar de sus limitaciones, Rubén mostró destellos de responsabilidad y empatía. Por ejemplo, cuando los hermanos conspiraron para matar a José, Rubén intentó salvarlo sugiriendo que lo arrojaran a una cisterna, con la intención de rescatarlo más tarde. Génesis 37, 21-22. Sin embargo, su falta de determinación y liderazgo efectivo hizo que sus planes fueran ignorados, y José terminó siendo vendido como esclavo. En resumen, Rubén es un ejemplo de cómo el potencial y las expectativas pueden verse truncados por decisiones equivocadas y un carácter inestable. Aunque fue el primogénito, su papel en la familia fue limitado, dejando un legado marcado por oportunidades perdidas. Su pecado con Bila, el acto de Rubén al acostarse con Bila, la concubina de su padre Jacob, es uno de los episodios más controvertidos de su vida, y uno que marcó de manera decisiva su destino. Este hecho, registrado brevemente en Génesis 35, 22, no solo fue una transgresión moral y cultural, sino también un acto simbólicamente cargado en el contexto patriarcal del antiguo Israel. El significado del acto. En las culturas de la época, mantener relaciones con una concubina de un padre o rey era visto como una declaración de desafío hacia la autoridad del patriarca. Aunque el texto bíblico no detalla las motivaciones de Rubén, algunos estudiosos sugieren que su acción pudo ser un intento de afirmar su posición como primogénito y reclamar un poder que sentía en riesgo dentro de la familia. Bila, como concubina de Jacob, ocupaba un lugar importante en el hogar, especialmente tras la muerte de Raquel, madre de José y Benjamín. Rubén pudo haber percibido esto como una amenaza, dado el favoritismo que Jacob mostraba hacia los hijos de Raquel. Las consecuencias. Este acto de Rubén tuvo profundas repercusiones. En el plano familiar, fue una afrenta directa contra Jacob, quien, aunque no reaccionó de inmediato, no olvidó lo sucedido. La gravedad de la transgresión quedó en evidencia cuando, en su lecho de muerte, Jacob lo reprendió abiertamente y lo despojó del derecho de primogenitura. Tú subiste al lecho de tu padre, entonces lo profanaste. Subiste a mi lecho. Génesis 49, 4. La pérdida de la primogenitura significó que Rubén no recibiría los privilegios asociados a su posición, los cuales fueron eventualmente divididos entre otros hermanos. José recibió una doble porción de la herencia, mientras que Judá asumió el liderazgo tribal. Perspectiva teológica y humana. Desde una perspectiva teológica, el pecado de Rubén refleja la fragilidad humana incluso en los líderes designados por Dios. Este evento sirve como una advertencia sobre cómo decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas, especialmente en contextos donde la fidelidad y la obediencia a la autoridad son fundamentales. Por otro lado, este episodio también nos recuerda el contexto emocional de Rubén. Como primogénito de Lea, una esposa no amada, y constantemente eclipsado por los hijos de Raquel, Rubén vivió en un ambiente de tensiones y favoritismos que pudieron alimentar su inseguridad y, en última instancia, conducir a esta acción impulsiva.
El pecado de Rubén al acostarse con Bilha dejó una marca indeleble en la relación entre él y su padre, Jacob. Aunque en el momento del acto Jacob no expresó públicamente su enojo, las Escrituras dejan claro que nunca lo olvidó ni lo perdonó completamente. Esto se evidencia en el lecho de muerte de Jacob, cuando reunió a sus hijos para darles sus últimas palabras y bendiciones. Génesis 49. Las palabras de Jacob a Rubén. Durante esta ocasión solemne, Jacob inició su discurso refiriéndose a Rubén como su primogénito y reconociendo su posición natural como el principio de su vigor y el primero en dignidad y poder. Sin embargo, inmediatamente después, señaló el carácter inestable de Rubén y el impacto de su pecado. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero inestable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste al lecho de tu padre, entonces lo profanaste. Génesis 49, 3-4. Estas palabras no solo son una reprimenda directa, sino también un juicio definitivo que despoja a Rubén de su derecho de primogenitura. Jacob calificó a Rubén como inestable como el agua, una metáfora que resalta su falta de autocontrol y capacidad de liderazgo. El impacto en la primogenitura. El despojo del derecho de primogenitura tuvo consecuencias significativas para Rubén y su descendencia. En lugar de él, este derecho se dividió entre otros hermanos. Judá asumió el liderazgo espiritual y político, siendo la tribu de la cual descenderían los reyes de Israel, incluido el rey David y, finalmente, el Mesías. José recibió una doble porción de la herencia, representada por la bendición sobre sus dos hijos, Efraín y Manasés. La carga emocional y simbólica. La reprimenda de Jacob hacia Rubén refleja la gravedad de su acto y cómo éste definió su vida. Este momento resalta la naturaleza irreversible de ciertas decisiones y cómo afectan la confianza y el legado. Al mismo tiempo, muestra que las bendiciones patriarcales en la cultura bíblica no solo eran deseos para el futuro, sino también juicios sobre el carácter y las acciones pasadas. En términos simbólicos, Rubén, quien comenzó con todas las ventajas de ser el primogénito, vio su posición desmoronarse debido a su impulsividad, mostrando que los privilegios no garantizan éxito si no se acompañan de integridad y sabiduría. El incidente con José. El episodio de José y sus hermanos revela un aspecto compasivo y protector del carácter de Rubén, aunque también expone su falta de determinación para liderar de manera efectiva en momentos cruciales. Este evento ocurrió en un contexto de creciente resentimiento entre los hermanos hacia José, el hijo favorito de Jacob, quien no solo era preferido por su padre, sino que también provocó a sus hermanos con sueños que presagiaban su superioridad sobre ellos. La intervención de Rubén. Cuando los hermanos conspiraron para matar a José, Rubén fue el único que se opuso directamente al plan. En Génesis 37, 21-22, Rubén sugirió que en lugar de matarlo, lo arrojaran a una cisterna vacía en el desierto. No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongáis manos sobre él. Su intención, aunque no revelada a los demás, era regresar más tarde para rescatar a José y devolverlo a su padre. Este acto muestra que, a pesar de sus defectos, Rubén tenía un sentido de responsabilidad como primogénito y un deseo de proteger a José de la ira de sus hermanos. El desenlace inesperado. Sin embargo, Rubén estuvo ausente en el momento crítico. Mientras él no estaba, los demás hermanos aprovecharon la oportunidad para vender a José como esclavo a unos comerciantes ismaelitas que pasaban por allí. Cuando Rubén regresó y descubrió que José ya no estaba, se angustió profundamente, exclamando: «El niño no está, ¿y yo a dónde iré?». Génesis 37, 30.
Este lamento refleja su conciencia de la responsabilidad que tenía hacia su hermano menor y su padre, así como su temor ante las posibles consecuencias. Una intervención bien intencionada pero insuficiente. Aunque las acciones de Rubén muestran compasión, también dejan en evidencia su incapacidad para ejercer un liderazgo efectivo. En lugar de enfrentarse abiertamente a sus hermanos o actuar con mayor urgencia, optó por un plan indirecto que dependía de circunstancias que él no podía controlar. Su indecisión y ausencia en el momento clave permitieron que otros tomaran el control de la situación, sellando el destino de José. Implicaciones familiares y personales. Este incidente fue un punto de inflexión tanto para la familia como para Rubén. Para la familia, I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Marcó el inicio de una serie de eventos que llevarían a la separación de José, eventualmente, a la migración de Israel a Egipto. Para Rubén, fue otro momento en el que sus buenas intenciones no se tradujeron en acciones efectivas, reflejando el patrón de su vida como alguien con potencial, pero limitado por su falta de resolución. Perspectiva humana y teológica. Desde una perspectiva teológica, este episodio puede interpretarse como un recordatorio de que incluso las acciones bien intencionadas pueden fallar si no van acompañadas de valentía y firmeza. Humanamente, Rubén se muestra como una figura compleja, un hombre atrapado entre sus deberes como primogénito, su deseo de proteger a José y su incapacidad para actuar con la autoridad y el coraje que la situación requería. La tribu de Rubén. Rubén, a pesar de perder el derecho de primogenitura, fue reconocido como el patriarca de una de las 12 tribus de Israel. La tribu que lleva su nombre jugó un papel significativo en la historia del pueblo israelita, aunque su posición y ubicación geográfica presentaron tanto ventajas como desafíos únicos. Distribución territorial. Durante la conquista de la tierra prometida bajo la dirección de Josué, la tribu de Rubén recibió su herencia al este del río Jordán, en la región de Galaad. Esta zona era conocida por su fertilidad, pastizales extensos y abundancia de recursos naturales, lo que la hacía ideal para la cría de ganado. Este hecho concuerda con las necesidades de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, que pidieron a Moisés esta región debido a sus grandes rebaños. Números 32, 1-5. La región de Galaad, además de fértil, era estratégica, ya que servía como una barrera natural frente a los territorios de los pueblos vecinos, como los amonitas y moabitas. Sin embargo, esta misma ubicación al otro lado del Jordán representaba un desafío. Separaba a la tribu de Rubén del resto de las tribus de Israel, dificultando su integración en los asuntos políticos, religiosos y militares de la nación. Vulnerabilidad y aislamiento. La ubicación oriental de la tribu de Rubén la hacía más susceptible a los ataques de pueblos vecinos y nómadas del desierto. A lo largo de la historia, la tribu enfrentó constantes conflictos con los moabitas y otros grupos que deseaban controlar la fértil región de Galaad. El aislamiento geográfico también contribuyó a una menor participación de la tribu de Rubén en los eventos clave del centro de Israel, como la defensa de la tierra o la consolidación del reino bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Este distanciamiento geográfico y político debilitó el vínculo de la tribu con el resto de Israel, lo que eventualmente llevó a que perdieran protagonismo en la narrativa bíblica. Aportaciones y debilidades. Aunque la tribu de Rubén no se destacó por liderar eventos significativos, sí mostró destellos de valentía y cooperación en momentos específicos.
Por ejemplo, Rubén estuvo entre las tribus que respondieron al llamado de Débora y Barak para luchar contra Sísara en el libro de los jueces, Jueces 5, 15-16. Sin embargo, en ese mismo pasaje, se señala que Rubén dudó y se retrasó en actuar, reflejando una falta de cohesión y decisión que caracterizó tanto a su patriarca como a su descendencia. Legado y significado. El legado de la tribu de Rubén es un reflejo del carácter de su patriarca, prometedor pero limitado por decisiones y circunstancias. Aunque su territorio fue una bendición, el aislamiento físico y la vulnerabilidad a los ataques externos mermaron su impacto en la historia de Israel. A nivel espiritual, la tribu de Rubén nos recuerda cómo las decisiones y las circunstancias geográficas pueden influir en el destino de una comunidad. Liderazgo imperfecto. Rubén, como primogénito de Jacob, estaba destinado a ser el líder natural de su familia y a heredar las mayores responsabilidades y privilegios. Sin embargo, su vida estuvo marcada por un liderazgo que, aunque bien intencionado, se vio debilitado por decisiones impulsivas, falta de resolución y la incapacidad de enfrentar los desafíos con autoridad. Un liderazgo socavado desde el inicio. La posición de Rubén como líder fue comprometida desde el contexto familiar en el que creció. Aunque era el hijo mayor, el favoritismo de Jacob hacia los hijos de Raquel, José y Benjamín, erosionó su autoridad entre sus hermanos. Este entorno de tensiones y rivalidades familiares hizo que Rubén luchara constantemente por consolidar su lugar, pero su carácter vacilante y sus errores agravaron su situación. Errores que marcaron su liderazgo. Rubén mostró en varias ocasiones su incapacidad para actuar con firmeza, lo que comprometió su liderazgo. 1. El pecado con Bila. Su relación con la concubina de su padre fue un acto de grave transgresión y una afrenta directa a la autoridad de Jacob. Este episodio no solo destruyó la confianza de su padre, sino que también arruinó sus posibilidades de ser considerado un líder digno. Su acto fue impulsivo y carente de consideración por las consecuencias, lo que lo descalificó como heredero principal. 2. El incidente con José. Aunque Rubén intentó salvar a su hermano José de ser asesinado, su estrategia de persuadir a los demás hermanos para que lo arrojaran a una cisterna, en lugar de actuar con mayor resolución, no fue suficiente. Su ausencia en el momento clave permitió que los demás vendieran a José como esclavo. Este episodio destaca su incapacidad para imponer su autoridad en momentos críticos. 3. La indecisión en las guerras tribales. En Jueces 5, 15-16. Durante el llamado de Débora y Barak, la tribu de Rubén se muestra indecisa, reflexionando entre su deber y sus propios intereses, pero sin actuar con prontitud. Este patrón de duda y falta de acción refleja el carácter atribuido a Rubén como patriarca. Un liderazgo de buenas intenciones. A pesar de sus fallas, Rubén no carecía de buenas intenciones. En el incidente con José, su intención de rescatarlo muestra un sentido de responsabilidad hacia su hermano menor. Sin embargo, estas intenciones no se tradujeron en acciones efectivas debido a su falta de determinación. Rubén también se ofreció como garantía ante Jacob cuando se trató de llevar a Benjamín a Egipto para asegurar la liberación de Simeón. Génesis 42, 37. Aunque su oferta fue rechazada, este gesto muestra su deseo de proteger a la familia y redimirse. Un recordatorio sobre el liderazgo. Rubén es un ejemplo claro de que el liderazgo no se determina únicamente por el rango de nacimiento o las circunstancias externas, sino por las acciones, la capacidad de tomar decisiones firmes y el carácter. Su vida subraya cómo las buenas intenciones, sin acción resuelta, no son suficientes para consolidar un liderazgo efectivo. Legado de un liderazgo imperfecto. Aunque Rubén no dejó un legado destacado como líder, su historia ofrece lecciones sobre la importancia de la integridad
el control emocional y la resolución para liderar con eficacia. Su vida nos recuerda que el liderazgo efectivo requiere más que privilegios, demanda fortaleza moral, valentía y un compromiso constante con la acción correcta. Participación en la conquista de la tierra prometida. La tribu de Rubén participó activamente en la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Aunque su territorio se estableció al este del río Jordán antes de cruzar al corazón de Canaán, la tribu cumplió con su compromiso de ayudar a las demás tribus en las batallas para conquistar la tierra occidental. Josué 1, 12-18. Este acto reflejó su sentido de deber y solidaridad con el resto de Israel, asegurando que el pacto entre las tribus no se rompiera. Sin embargo, una vez completada la conquista, regresaron a su territorio al este del Jordán, en la región de Galaad. Esta separación geográfica marcó un punto importante en su historia, ya que, aunque formaban parte de la nación de Israel, estaban físicamente distanciados del centro religioso y político. Fortaleza militar de la tribu de Rubén. La tribu de Rubén fue reconocida por su capacidad militar. La región de Galaad, donde se establecieron, era un área estratégica y rica, pero también vulnerable a constantes ataques de enemigos externos, como los moabitas, amonitas y nómadas del desierto. La necesidad de defender esta región hizo que los rubenitas desarrollaran una tradición militar destacada. En 1 Crónicas 5, 18-22, se menciona que los hombres de Rubén, junto con las tribus de Gad y la mitad de Manasés, eran guerreros valientes y expertos en el uso del escudo, la espada y el arco. En una batalla contra los agarenos, vencieron y tomaron control de tierras en el este, demostrando su fortaleza y valentía. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.